Pero Manases, o Mesica, tenía un hermano menor y eran hijos de José. Veamos. Génesis 48. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. En este capítulo José lleva a sus hijos a que su padre Jacob los bendiga. Recordemos que ellos no eran totalmente hebreos, sino hijos de José y de la hija de un sacerdote egipcio. Esta fue la profecía sobre Manases, Mesica o México. 13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. 14 Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Después de ellos los bendijo y lanzó la profecía sobre Manasés. Dijo: primero el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Recordemos que Manases o México tiene actualmente 120 millones de personas. En Manases ya se cumplió esto de que fueran multiplicados en gran manera. Luego vio José que ponía su mano derecha sobre Efraín su hermano menor y no sobre Manasés su hermano mayor, y se molestó y le dijo que no era así que lo pusiera sobre Manasés y no sobre Efraín, a lo cual Jacob, o Israel, no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También Manasés vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. 20 Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Detengámonos aquí dice que Efraín será más grande que Manasés y que Efraín formaría multitud de naciones. Efraín en la antigüedad, siempre fue cabeza de naciones, una tribu dominante, líder, siempre quería estar arriba de las demás naciones, pues así era y así los profetas le seguían profetizando. Isaías 7, 2, 5, 9, Isaías 17,3, 28,3, Oseas 4, 17, 5,3. Dice que y su descendencia formará multitud de naciones. Pues ya nos vamos dando cuenta de quién es Efraín, y según como lo profetizaron todos los profetas así es hoy. Efraín cabeza de naciones, o sea Efraín son los Estados Unidos y Manasés o Mesica es México. No hace falta decir que Efraín o Estados Unidos es hoy en día cabeza de naciones, es el país más poderoso de la tierra con aspiraciones imperialistas, y está de sobra decir que es más grande que Manasés o México. Además, en un futuro Estados Unidos o Efraín gobernará al mundo entero. Y en aquella futura guerra donde a Estados Unidos le arrebataran el imperio mundial, después de eso, Estados Unidos se fragmentará en 50 países. ¿Ves esas estrellas que están en su escudo? Pues los Estados Unidos se fragmentarán. Y chequen también a Manasés o Mesica, se llama Estados Unidos mexicanos. Allí dice que Manasés será un pueblo, o sea uno solo, y se engrandecerá, pero no más que su hermano Efraín, o los Estados Unidos. La bandera de México dice Estados Unidos mexicanos, o sea un solo pueblo, y en la de los Estados Unidos no tiene más. Esos estados se van a separar después de aquella guerra y formarán esa multitud de naciones que dijo Jacob que formaría su descendencia, o sea la de Efraín. Bien dijeron los profetas sobre Efraín que sería cabeza de naciones. Cuando se fundó Estados Unidos pasó lo mismo que Manasés, que cuando llegó a México se mezcló con los nativos del lugar. Cuando Estados Unidos se fundó iban anglos, pero entre esos anglos iban también descendientes de la tribu de Efraín que se mezclaron con los anglos, y así dieron origen a esta Efraín o los Estados Unidos. Es por eso que Mesica o Manasés es un poco diferente a su hermano Efraín o los Estados Unidos, pues la mezcla de Manasés con los nativos fue un poco diferente a la mezcla de Efraín con los anglos, pero no por eso dejan de ser hermanos de sangre aunque se odien, como se odiaron Esaú y Jacob. Esaú era velludo, corpulento y tosco. Jacob era delicado, lampiño y fino. Eran diferentes, pero aún así eran hermanos y desde el mismo nacimiento se pelearon. Lo mismo pasa acá, pero un día esos dos hermanos Efraín y Manasés no se pelearán más. Eso está escrito y se unirán a una causa común, pero esa es otra historia. Ahora veremos la historia de Manasés y Efraín. Su fundación es exactamente igual a como eran esos hermanos hijos de José. Primero se fundó Manasés o Mesica.
Mexica nació un 26 de julio de 1325. La fundación señala que México Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tribus mexicas migrantes desde Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce. Esa ubicación es precisamente desde Israel después de la destrucción de Nabucodonosor o en algún momento de la historia, o sea hace mucho tiempo, Dios le dio una señal y fue esa el águila sobre un objeto devorando a una serpiente. No es descabellado pensar que se fueron vagando hasta llegar a México porque ellos mismos anduvieron vagando por el desierto 40 años, además si tribus asiáticas pasaron el estrecho de Bering y llegaron a América. No es descabellado pensar que también los manases iban entre ellos vagando y buscando esa señal después de ser expulsados todas las tribus de Israel. Desde los 4 ángulos de la tierra, se han encontrado vestigios arqueológicos semitas y escritura hebrea, mucho antes de la llegada de Colón a América, muy cerca de la fecha de cuando se fundó la nueva Tenochtitlan por los manaches o manases en cuevas en el estado de Nuevo México. Es muy posible que esos vestigios arqueológicos semitas pertenezcan a los manaches o manases a su paso por Nuevo México y al final llegaron a ese lugar la gran Tenochtitlan y su lenguaje hebreo se mezcló con el lenguaje de los nativos al unirse a las nativas de ese lugar, pero conservan cierta similitud con su hermano Judá ese que está en medio de los árabes. Bueno, primero se fundó la nación mexica o los manaches, como lo dice el Génesis que primero nació Manases, después se fundó Efraín o los Estados Unidos muy similar a la historia del Génesis que después nació Efraín. Los Estados Unidos se fundaron el 4 de julio de 1776, el nombre actual se determinó el 15 de noviembre de 1777, cuando el Segundo Congreso Continental aprobó los artículos de la Confederación, que estipulan, el nombre de esta confederación será los Estados Unidos de América. La forma corta, Estados Unidos, también es estándar. Bueno, como vemos primero nació Mexica o Manases y después nació Efraín o los Estados Unidos. Después Mexica se convirtió en vasallo de los españoles, mezclándose de nuevo con esos españoles, que en gran mayoría eran judíos disfrazados bajo nombres como Sergio Pérez o Hernández, porque en ese tiempo se convertían al catolicismo en España o te morías si eras judío, pero Mexica no desapareció hasta llegar a la independencia de México o Manases en 1821, en ese momento Manases o Mexica eran mucho más grande que su hermano Efraín o los Estados Unidos. Como vemos en el mapa antiguo, vemos que México era más grande que los Estados Unidos, o sea era el mayor hermano, pero en la guerra de 1846-1848, se cumplió esa palabra que el menor sería el mayor o Efraín sería más grande que Manasés pues su hermano Efraín le arrebató la mitad de su territorio. Dice también en cuanto a Efraín que será engrandecido más que su hermano Manasés y los profetas decían que Efraín sería cabeza de naciones, esto es hoy los Estados Unidos, más grande que México y cabeza de naciones. También dice que Efraín formará una multitud de naciones. Habrá un día en que Estados Unidos se fragmentarán y todas esas estrellitas que son como 60 o 70 entre estados y posesiones formarán un país independiente cada uno de ellos, haciendo esa multitud de naciones que dijo Jacob que sería Efraín. Así pues se cumplirá la profecía de Jacob que decía que su descendencia, la de Efraín que son los Estados Unidos, formaría una multitud de naciones. 60 países entre los estados de USA y sus posesiones en el mundo podría formar Estados Unidos si se fragmentara, son una multitud como dice Jacob. Ahora México tuvo muchas guerras de invasión y estuvo a punto de desaparecer en la guerra de 1846-48, donde era lógico que Estados Unidos absorbiera todo México y desapareciera, pero no ocurrió, porque Manases tiene que sobrevivir hasta aquel día donde todas las tribus de Israel vuelvan a juntarse como las hermanas que un día fueron, que ahora están separadas y todas alabaran a Judá, a Cristo o a los judíos que están en Medio Oriente. Ese Israel es la tribu más importante, pero no es la única, hay otras 9 tribus que están disfrazadas en países en este mundo, ya tenemos 3 Judá, Efraín y Manasés. No están perdidas, están escondidas ya formadas, pero no se sabe cuáles son, podrían ser cualquier país del mundo. Es lógico que después de la expulsión a los 4 ángulos de la tierra por desobedecer a Dios, cada tribu se fue y formó su propio país, su propia identidad, su propia historia. Solo quedó Judá donde debió haber quedado, pues es la tribu más importante de todas y estas tribus no se murieron, de otra manera no se cumpliría la promesa de Dios a Abraham de que su
descendencia sería como las estrellas del cielo, si esas tribus quedarán y unas pocas personas por cada tribu, no podría cumplirse la palabra de Dios a Abraham que decía que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo que son millones y millones. México será reducido en tamaño al 10% de su territorio menos en el futuro, pero definitivamente no desaparecerá como país, así como no desapareció Israel cuando quedó reducido a lo que es hoy, con tan solo estas dos tribus de Israel, Efraín y Manases, o las actuales Estados Unidos y México, juntos forman unos 580 millones de habitantes. Entonces se cumplió lo que dijo Jacob antes de morir, dijo: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en la tierra. 580 millones de personas en estas dos tribus de Israel, actuales Estados Unidos y México. Definitivamente se cumplió eso de que se multiplicaría su nombre sobre la tierra, de que solo por estas dos tribus perdidas y ahora mostradas y hermanas de Israel, que son las actuales Estados Unidos y México, se forman 580 millones de personas. Y una anécdota de la guerra de los Estados Unidos con México, su hermano, en 1846, los dos decían que los dos pueblos habían sido elegidos por Dios para algo, pues así fue. Son dos tribus de Israel que, así como esos dos hijos de Jacob eran hermanos, así pues Dios los quiso poner en la misma área geográfica, cumpliendo perfectamente con su palabra. Muy pronto estas dos naciones o tribus de Israel, que aparentemente no se llevan, pero muy en el fondo se admiran una a la otra, se unirán como hermanos que son. Cuando eso pase, vendrán grandes cosas para estos dos hermanos Manases y Efraín, México y los Estados Unidos. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.